Considerados los fundamentos como los desarrollos originales, fehacientes de este estudio documental en su primera parte de 6 secuencias, entraremos a ver, como a sopesar, un rasgo psicoanalítico muy evidente de los hechos en este segundo parte o video así. 1. Nos encontramos aquí por las señales inequívocas ante una familia de sensitivos, como se llama en el lenguaje mediúmnico. Familias muy propensas a las prácticas espiritistas y que llenas de pavor son fanáticamente católicas, apostólicas y romanas. Bien sabemos que las leyes de retorno y de recurrencia no hacen saltos, y a cada cosa como a cada quien se nos coloca en el lugar, tiempo y circunstancias exactos conforme a nuestro proceso íntimo, a nuestro nivel de ser. 2. Se nos confirma aquí la presencia de facultades extrasensitivas, muy propias de toda esa jerga del agüero, de la hechicería, del mediunismo, periodo gestativo aquel que benefició en su regreso mitomaniáquico al Anagarika. 3. Este es el caso de los pseudovidentes que traumatizan tan gravemente a las personas, que las llevan hasta el asesinato, al robo, al crimen, etc. El venerable maestro Samael Aun Weor nos habla de ello con propiedad científica en su obra Nociones fundamentales de criminología y endocrinología. Personalmente yo conozco casos concretos. Verbigracia, el de aquel tremendo mitómano de Nueva York, a quien yo llevé el conocimiento gnóstico para luego, en izquierdo trance, proclamarse como el Logos Sachariel. Mundialmente, a este elemento le había metido entre ceja y ceja desde su infancia su progenitora, la que se daba de adivina la descabellada idea de grandeza, de que él era la reencarnación de Simón Bolívar, aquel digno amigo, ya doctor nada menos que de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Asimismo, su digna esposa y hermanas, psicólogas graduadas, no tuvo inconveniente en declararse cosmocrator, Cristo, Logos, Elohim y los suyos, a pesar del conocimiento gnóstico, en aceptarlo y proclamarlo. Este es el mismo caso del tonto Anagarika Julio Medina Vizcaíno y de tantísimos otros que, gestados en medio propicio, cada uno en su magnitud, ahora son gran cosecha, con motivo de la sabiduría gnóstica y del cierre cíclico de humanidad. 4. Aquí se confirma absolutamente nuestro estudio con intervención del cura del pueblo. Sobran los comentarios, ya estaba maduro el fruto. Este párrafo habla por sí solo. 5. A esta fecha ya el Anagarika se creía santo y como buen medium espírita se le confirma en trance mediúmnico.
Me viene a la memoria el caso de otro fatal mitómano que cierta ocasión, cuando terminé de dictar una conferencia gnóstica, reunía en un lateral a algunos curiosos de los asistentes, por lo que me llamaron. No tuve inconveniente el tonto aquel en declararme allí mismo que él había sido el Cristo 3 veces a esa fecha y que allí estaba como tal, en pleno Nueva York. Ni modo, mis amigos, lo que siguió ni se los cuento ahora. Lo cierto fue que unos 10 días después, la mamá del Cristo aquel hacía desesperados esfuerzos porque mi insignificante persona que nada vale, como nos lo enseña nuestro venerable maestro Samael Aumbeor, hiciese algo, no solo por ese hijo, sino por otro, además, y por el papá, pues en realidad, de verdad, eran sádicos de la escuela de masturbadores. Repito, pues además de verdad eran sádicos de la escala de masturbadores públicos, que en el acto caían en trance, creando ellos gravísimas situaciones. Al punto de que tenía que intervenir la autoridad pública. Desgraciadamente los psicólogos, moralistas, parapsicólogos, humanistas, psiquiatras y autoridades competentes no toman nota de este horrendo flagelo humano. Y es que francamente hemos llegado al fin. 6 y 7. Como quiera que los magos de circo, charlatanes y payasos nunca han faltado, pues bien se recordará que el mismo Hitler, esperaba a un enviado de la India y ciertamente le llegó. Para su desgracia, aquí y en los infiernos, el hombre de los guantes verdes, Al-Anagarika, sensitivo, medium, espírita de los tiempos idos. Tampoco le podía faltar su angelito, que paso a paso lo fuese conduciendo. Véase si no, por sus propias palabras, de un proceso enfermizo en este siguiente párrafo 8, cuando declara: cuando llegué a los 15 años me sentía muy mal con mi estado nervioso. Si cotejamos esta triste situación con la niñez y juventud, por ejemplo, del venerable maestro Samael Aumbeor, vemos por razón lógica de fuerza que son desarrollos completamente antagónicos. Lo extraño e insólito es que, siendo yo un dormido, puedo evidenciar esto, y lo que dizque son ya tan maestros y despiertos, sigan, rindan tributo y veneren a un tonto y tenebroso Anagarika. Cuando yo era joven aún, cierto vecino bravucón se emborrachaba y subía, ya avanzada la noche, gritando en desafío abierto: ¿dónde están los hombres que no veo sino sombras? Y es que a los zanahorios los encierra cualquier cucaracha. Todas estas prácticas son las normales de todo hipnotizador de feria.
de todo medium decir. Esta es y sigue siendo la enseñanza que da Julio Medina Vizcaíno, invitación al mediunismo, lamentaciones de los tiempos y sucesos idos, cuentos de familia, movimientos pietistas, etc. 11. Es claro que a un anagarica, es decir, a alguien que agencia la fuerza tenebrosa de una potencia del mal, demos por caso la de Omar Cherencilín, no puede gustarle, de hecho, la fuerza blanca de un huiracocha. Por eso el anagarica, desde entonces, no le gustaba la Rosacruz de Oro, y como él mismo lo declara aquí, fue atraído hacia su fuerza propia por ley de afinidad, es decir, a Omar Cherencilín. Estaba tan maduro, impregnado, cogido Julio Medina Vizcaíno de la tenebrosa fuerza del mago negro Omar Cherencilín, que prosperó rápidamente en ello y calificó para que lo hicieran rector de la Universidad Espiritual de Colombia, como se denomina la famosa fraternidad tenebrosa de Omar Cherencilín. Lo que aquí declara el anagarica es otra jugada del ego santo. Óigame bien, otra jugada del ego santo. Es decir, del espantoso demonio de la mitomanía, con lo cual se refina. Sucede algo así como cuando uno va hacia una plancha de concreto, a la que a fin de que afine, de que endurezca, de que agarre, le echan agua. Las respuestas o soluciones que le da su mentor, guía y maestro Cherenci son de lo más normal, ya que no podía el demonio irse contra el demonio, pues reino dividido será destruido. Mire usted, amigo lector, cuántos años han pasado y cuántos años estuvo Julio Medina Vizcaíno recibiendo directamente aquí y en los mundos internos sumergidos, recibiendo la enseñanza y la influencia del mago negro Omar Cherencilín. El doctor Romero Cortés, a quien también tuvo la oportunidad de conocer y tratar el suscrito, lo mismo que a Israel Rojas, le presentó en bandeja de plata a Cherenci de un lado y en bandeja de oro de otro la transmutación alquímica, la que rechazó obviamente. Y efectivamente Romero Cortés lloró ante Dios y ante los hombres al no haber podido desenvolverse, a pesar de acoger al venerable maestro Samael Aumbeor dentro del proceso iniciático. Es claro que se le dieron los auxilios de rigor, pero sus riquezas no se lo permitieron. Hace poco desencarnó como cualquier hijo debe ser. 15. Admire usted, amigo lector, lo que es la sabiduría, y desde entonces, ¿quién es Samael Aumbeor? Apenas sí empezaba a manifestarse, y ya no se le escondían ni los muertos, ni los vivos, ni los dioses, ni los demonios. Sabía lo que hacía, sabía de dónde venía, quién era y a dónde iba. El doctor Romero le dijo: yo tengo un amigo en Ciénaga a quien debo hablarle de esto.
Ese amigo se llama Julio Medina Vizcaíno. El maestro Samael Aumbeor le respondió: yo también vengo en pos de él. Él es una nagarica de la logia negra, pero él está ahí sin saberlo porque él es un mago blanco. Ha caído en desgracia. Cuando uno cae en desgracia queda convertido en mago negro. Yo tengo que verlo. El doctor Romero se lo describió y cuadraba mi fisonomía con la que daba el maestro Beor. Como bien podemos ver, sin habérsele presentado a Julio Medina Vizcaíno, ya le conocía. Sabía que era Nagarica de Omar Cherencilín y conocía tan sobradamente de él que en pos de él venía. O sea que ya en esa época, antes de que Julio Medina Vizcaíno ingresase a la enseñanza del venerable maestro Samael Aumbeor, ya había sido localizado, medido y pesado por el rayo de Samael como el actor payaso al que había de tirar, como el actor payaso que habría de dar tira, o mejor, servir de pantalla tenebrosa por su estado de madurez e influencia a la proyección de la doctrina del avatara patriarca venerable maestro Samael Aumbeor. Aclaramos, todo sol, toda luz requiere de un fondo opuesto para proyectarse, de donde las fuerzas salvadoras de luz de Samael Aumbeor tenían que localizar una fuerza tenebrosa igualmente poderosa, en oposición a esta. Era precisamente la de Omar Cherencilín, agenciada por el payaso Julio Medina Vizcaíno. Este hecho de tantísima importancia había sido, como decimos, estudiado, meditado y pesado en todos los niveles y a fondo por el venerable maestro Samael Aumbeor. Por eso, en pos de él venía. Y siempre nos lo dijo, porque allí donde más brilla la luz, son más espesas las tinieblas. Mas nosotros no comprendíamos, y aún hoy muchos se pierden porque todavía no lo alcanzan a comprender. Entonces las fuerzas del enemigo les coge ventaja y de buena fe van a parar con sus huesos a los inframundos soterrados del abismo, donde no se oye sino el llanto y el crujir de dientes. 17. Me lo presentaron. Conocí y combatí al maestro Beor, pero veía que su fuerza era mucho más poderosa porque tenía conocimientos gigantescos. Un día me invitaron para que fuera a Santa Marta y recuerdo que al llegar a la casa del maestro, sin decir nada, llamó a su esposa, venerable maestra Litelantes, y le dijo: negra, negra, venga acá. Y la negra salió. Entonces le dijo: ¿quién es este hombre que está aquí? Ella contestó: yo no lo conozco. Pero el maestro insistió: fíjese bien en la cara de él, que usted sí lo conoce. Ella me miraba y se reía, y el maestro le dijo: diga, diga, no tenga pena. Ella respondió: ah,
Este es el Anagarica de Ciénaga. Era pues el comienzo del año de 1949. ¿Creen ustedes, mis amigos, que por los años 1975, 1976, 1977, cuando ya el venerable maestro Samael Aun Weor era un Cristo, un rayo de superhombre, un rey de reyes y señor de perfecciones, ignorase quién era, de dónde venía y hacia dónde llegaría el Anagarica Julio Medina Vizcaíno? ¿Creen ustedes que no conocía desde lo más profundo que se trataba de un alto traidor, usurpador e impostor? Vale repetir esto. Era pues el comienzo del año de 1949. ¿Creen ustedes, mis amigos, que por los años 1975, 1976, 1977, cuando ya el venerable maestro Samael Aun Weor era un Cristo, un rayo de superhombre, un rey de reyes y señor de perfecciones, ignorase quién era, de dónde venía y hacia dónde llegaría el Anagarica Julio Medina Vizcaíno? ¿Creen ustedes que no conocía desde lo más profundo que se trataba de un alto traidor, usurpador e impostor? ¿Creen ustedes que no nos conocía a todos, a sus traidores y a los otros, hasta en lo más recóndito? Y si lo creemos porque lo sabemos, ¿de dónde puede pensarse que alguien que siga decididamente al izquierdo Anagarica Julio Medina Vizcaíno pueda, para ocultarse, decir que era equivocado sincero? En nombre de la justicia divina diremos: que todos los secuaces de la Anagarica Julio Medina Vizcaíno, de su falsa iglesia y de su escuela, en sus jerarquías de sacerdotes y sin misioneros y demás dignatarios, son según su escala de responsabilidad, asimismo, izquierdos y tenebrosos anagaricas del mago negro Omar Cheren Silín. 11. Confirma el mismo Julio Medina Vizcaíno que estas palabras con que el maestro lo había descubierto fueron las mismas con que la negra, venerable maestra Litelantes, también le señaló, o sea, que ella desde entonces, 1948, era una competente investigadora esoterista de los mundos internos. 19. Como quiera que la Anagarica era un dormido, no se daba cuenta de lo que en su fondo subconsciente e inconsciente sucedía. Y si bien le llamó la atención lo de la transmutación alquímica como gran fornicario que es, las fuerzas tenebrosas de Omar Cheren Silín, que sí están despiertas en el mal y para el mal, desde lo más profundo, hicieron su viraje, de tal manera que el tonto payaso Julio Medina Vizcaíno se sintiese maestro y santo.
y aprovechando sus sensibles debilidades, lo encajaron allí en la doctrina de Samael, lo que se exterioriza y ratifica en el párrafo 20. Obviamente el venerable maestro Samael no ignoraba absolutamente nada de esto. Entonces le preguntó, ¿eso es todo? Y él le respondió, sí, eso es todo. Véase cómo al mes de aquella entrevista con el venerable maestro Samael Aún Weor, lo volaron de su rectoría de la Universidad Espiritual de Colombia. Había logrado así el maestro Samael Aún Weor un gran triunfo, confundir a las fuerzas tenebrosas, a pesar de estar despiertas en el mal y para el mal, las que creyendo engañar la sabiduría salvaje del Logos Samael Aún Weor, colocaron a la Nagarica Julio Medina Vizcaíno como alto traidor encubierto en las filas y como eje de las enseñanzas de la doctrina gnóstica cristiana universal del avatara patriarca venerable maestro Samael Aún Weor. Por gracia a mi Padre me toca a mí declarar y esclarecer esto, y aquí lo hago en bien de la gran obra, cueste lo que cueste. 21. Aquí, como decíamos al principio, le toca mover a las fichas negras, de donde se nos enseña que la logia blanca refuerza unas veces a las fichas negras y otras veces a las fichas blancas, porque lo escrito, escrito está. En confirmación de todo lo visto y analizado a este respecto, retrotraeremos a este dramático momento aquellos apartes del capítulo 12, la Iglesia Gnóstica, de la magistral obra Las Tres Montañas, cuando dice: por todas partes escudos, con leones rapantes, conchas de Compostela, moros degollados, flores de lis y truchas, doquiera palacios y casonas en ruinas, pobreza y más pobreza. Muchas veces hubo de enfrentarme valerosamente a las potestades negras que dijera el apóstol Pablo de Tarso en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios. Incuestionablemente el adversario más peligroso de aquella noche tenía el título fatal de Anagarica. Quiero referirme en forma enfática al demonio Cherensi. Aquella repugnante criatura tenebrosa había enseñado en el mundo tantrismo negro, magia sexual con eyaculación seminal. El resultado aparecía a simple vista: cola diabólica desarrollada y horripilantes cuernos. Aquel tántrico de la mano izquierda llegóse ante mi presencia acompañado por otros 2 demonios. Parecía sentirse muy satisfecho con el abominable órgano condartiguador, la satánica cola brujesca y terrible, el fuego sexual proyectado desde el coxis hacia los infiernos atómicos del hombre, secuencia y corolario del tantrismo negro. A quemarropa, como dicen por ahí, le espeté la siguiente pregunta: ¿tú me conoces? Respuesta: sí.
Te vi una noche en la ciudad de Bacatá cuando yo dictaba una conferencia. Lo que luego sucedió no fue ciertamente muy agradable. Aquel anagarica me había reconocido y enfurecido arrojaba fuego por los ojos y la cola. En forma violenta quiso herirme. Yo me defendí con las mejores conjuraciones de la alta magia y al fin huyó con sus acompañantes. Solitario continué por mi camino en la noche del misterio. Aullaba el huracán. En las hondas profundidades de mi conciencia tenía la extraña sensación de estarme despidiendo de todo y de todos. Jadeante, cansado, después de haber peleado muchas veces contra la tiranía del príncipe de las potestades del aire, que es el espíritu que ahora reina sobre los hijos de la infidelidad, me metí dentro de la iglesia gnóstica. Amigo mío, ¿será esta la de la Nagarica? ¿Tú qué opinas?